Buen día, mi nombre es Gladys Jiménez Perea. Actualmente soy alumna del Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre. Me encuentro en el 8º semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Esta vez hablaremos sobre las bases de datos distribuidas, la cual es una de mis materias finales, la cual imparte el docente Víctor Guillermo Assad Cetina, esperando que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Comenzaremos por definir lo que es una base de datos. Esta es una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Una base de datos es un sistema de archivos electrónicos. Una base de datos distribuida es un conjunto múltiples de bases de datos lógicamente relacionadas, las cuales se encuentran distribuidas en diferentes espacios lógicos y gráficos. Por ejemplo, un servidor corriendo, 2 máquinas virtuales e interconectados por una red de comunicaciones. La distribución de los datos es una de las decisiones más importantes que el diseñador de base de datos distribuidas debe tomar. Es el procesamiento del dato del sistema y es el esquema bajo el cual lo desea hacer. Para esto existen 4 alternativas principales: la distribución de datos centralizada, replicada, fragmentada e híbrida. Las bases de datos centralizadas es muy similar al modelo cliente-servidor en el sentido de que la base de datos distribuida está centralizada en un lugar y los usuarios están distribuidos. Este modelo solo brinda la ventaja de tener el procesamiento distribuido, ya que en sentido de disponibilidad y fiabilidad de los datos no gana nada. Las bases de datos fragmentadas consiste en que solo hay una copia de cada elemento, pero la información está distribuida a través de los nodos. En cada elemento se aloja uno o más fragmentos disjuntos de la base de datos. Como los fragmentos no se replican, esto disminuye el costo de almacenamiento, pero también sacrifica la disponibilidad y fiabilidad de los datos. Sobre las bases de datos híbridas, decimos que este esquema simplemente representa la combinación del esquema de partición y replicación. Se particiona la relación y a la vez los fragmentos están selectivamente replicados a través del sistema de base de datos. Las bases de datos replicadas consisten en que cada nodo debe tener una copia completa de la base de datos. Es fácil ver que el esquema tiene un alto costo en almacenamiento de la información, debido a que la actualización de los datos debe ser realizada en todas las copias. También tiene un alto costo de escritura, pero todo esto vale la pena si tenemos un sistema en el que se va a escribir pocas veces y leer muchas, y donde la disponibilidad y fiabilidad de los datos sea de máxima importancia. Una pregunta de suma importancia sobre este tema es ¿cómo y por qué escoger una base de datos distribuida? Para esto existen ciertos criterios o reglas para la distribución. Una de ellas es la calidad del dato. El dato debería de ser colocado donde éste se accede más seguido, y el diseñador debe analizar las aplicaciones y determinar cómo colocar el dato de tal forma que optimice los accesos a los datos locales. La fiabilidad del dato: almacenando varias copias del dato en lugares geográficamente apartados, se logra maximizar la probabilidad de que el dato va a ser recuperable en caso de que ocurra un daño físico en cualquier sitio. La siguiente regla sería disponibilidad del dato. Esto quiere decir, como en la fiabilidad, requiere almacenar varias copias, asegurar que los usuarios tengan una disponibilidad de los datos. Aún así, si el nodo al que usualmente accede no esté disponible o falla. Sobre las capacidades y costos de almacenamiento, podemos decir que a pesar de que los costos de almacenamiento no son tan grandes como los de transmisión,
Los datos pueden tener diferentes capacidades de almacenamiento y procesamiento. Esto se debe analizar cuidadosamente para determinar dónde poner el dato. El costo de almacenamiento se disminuye significativamente minimizando la cantidad de copias del dato. La distribución de la carga de procesamiento es una de las razones por la cual se escoge un sistema de base de datos distribuido. Es porque se desea poder distribuir la carga de procesamiento para hacer este más eficiente. La sexta sería costo de comunicación. El diseñador debe considerar también el costo de usar las comunicaciones de la red para obtener el dato. Los costos de comunicación minimizan cuando cada sitio tiene su propia copia del dato. Por otro lado, cuando el dato es actualizado, se debe actualizar en todos los nodos. Por último, hablaremos sobre el uso del sistema. Este debe tener en consideración cuál será el tipo principal de uso del sistema de base de datos, de los cuales los factores como importancia es la disponibilidad, la velocidad de escritura y la capacidad de recuperación de daños físicos que deben tomarse en cuenta para escoger el esquema correcto. Ahora hablaremos sobre las ventajas y desventajas de las bases de datos distribuidas. Bueno, comenzaremos mencionando las ventajas. Una de ellas es que refleja una estructura organizacional. Esto quiere decir que los fragmentos de la base de datos se ubican en los departamentos a los que tienen relación. La autonomía local es que un departamento puede controlar los datos que permanecen. Una ventaja importante es la disponibilidad. Un fallo en una parte del sistema solo afectará un fragmento, en lugar de toda la base de datos. El rendimiento, que son los datos generalmente que se ubican acerca del sitio con mayor demanda. También los sistemas trabajan en paralelo, lo cual permite balancear la carga de los servidores. En cuanto a la economía, es más barato crear una red de muchas computadoras pequeñas que tener una sola computadora muy poderosa. En modularidad, se puede modificar, agregar o quitar sistema de base de datos distribuida sin afectar a los demás sistemas, llamados como módulos. Sobre las desventajas, podemos hablar sobre la complejidad. Se debe asegurar que la base de datos sea transparente. Se debe lidiar con varios sistemas diferentes que pueden presentar dificultades únicas. El diseño de la base de datos se tiene que trabajar tomando en cuenta su naturaleza distribuida, por lo cual no podemos pensar en hacer joins que afecten varios sistemas. También menciona el punto de la economía. Y la complejidad y la infraestructura necesaria implican que se necesitará una mayor mano de obra. En cuanto a la seguridad, se debe trabajar de la infraestructura así como cada uno de sus sistemas. En la integridad, se vuelve difícil mantener la integridad. Aplicar las reglas de integridad a través de la red puede ser muy caro en términos de transmisión de datos. La falta de experiencia. Bueno, la base de datos distribuidas son un campo relativamente nuevo y poco común, por lo cual no existe personal con experiencia o conocimientos adecuados. También tiene una carencia de estándares. Aún no existen herramientas o metodologías que ayuden a los usuarios a convertir una base de datos distribuida en centralizadas o en distribuido. Por último, decimos que los diseños de los datos se vuelven más complejos. Además de las dificultades que generalmente se encuentran al diseñar una base de datos, el diseño de una base de datos distribuida debe considerar la fragmentación, replicación y ubicación de los fragmentos en sitios específicos. Para darle algunos ejemplos de base de datos distribuidas, tenemos lo que son las bases de datos distribuidas en diferentes zonas geográficas. Imaginemos que un banco tiene 3 sucursales. En cada sucursal, un ordenador controla las 3 terminales de la misma y el sistema de cuentas. Cada ordenador con un sistema de cuentas local en cada sucursal constituye un sitio en la base de datos. Los ordenadores están conectados por la red. Durante las operaciones normales, las aplicaciones en las terminales de la sucursal necesitan solo acceder a la base de datos de la misma. Como solo accede a la misma red local, se les llama aplicaciones locales. Desde el punto de vista tecnológico, aparentemente lo importante es la existencia de algunas transiciones que accedan a la información en cada una de las sucursales. Esas transacciones son llamadas transacciones globales o transacciones distribuidas.
La existencia de transiciones globales será considerada como una característica que nos ayuda a distinguir entre las bases de datos y un conjunto de bases de datos locales. Una típica transición global sería una transferencia de fondos de una sucursal a otra. Esta aplicación requiere actualizar datos de dos diferentes sucursales y asegurarse de la red actualizada en ambos sitios. Asegurar un buen funcionamiento de las aplicaciones globales es una tarea difícil. El siguiente ejemplo sería la base de datos distribuida en la misma red, en una LAN. Consideremos el anterior ejemplo del banco, con las mismas aplicaciones, pero con un sistema configurado como en la figura que se muestra. Los mismos ordenadores con sus bases de datos han sido movidos de sus sucursales en un edificio común y ahora están conectados entre sí en un radio con un amplio ancho de banda. Las terminales de las sucursales están conectadas a sus respectivos ordenadores. Cada ordenador y su base de datos constituye un sitio de la red local. La base de datos de comunicación, terminales, por ejemplo, lo que es Sevilla, Madrid.